empezar te leyendo. En Isaías está el famoso pasaje donde dice: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Son de bienestar, para darles un futuro lleno de esperanza. Lo afirma el Señor. Ahora, ¿quién puede decir amén a esto? Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre que tiene planes de bien. Uno como padre, en su sano juicio, tienes planes de bien para tus hijos. Yo veo a mis hijos y tengo unos planes de bien para él. Y queremos que cumplan con lo que Dios les llamó a hacer. Ahora, la perspectiva de Dios para nosotros es mucho mejor que la de un padre terrenal para sus hijos. ¿Sí me puedes seguir en esto? Imagínate los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien tiene promesas de Dios para tu vida? Levanta tu mano. ¿Quién tiene? Nadie tiene promesas. Ya las vi. Promesas de Dios que tú has sentido en tu corazón, que el Señor te ha hablado a ti para tu familia, en lo personal. Y yo creo que cuando escuchamos las promesas de Dios, obviamente traen fe a nuestra vida. Las promesas de Dios para nosotros es para traer fe a nuestro diario vivir, para saber que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y Dios, como un Padre bueno, cumplirá su promesa en nuestras vidas. Amén. Él lo va a hacer. Él va a hacer algo en nuestro corazón. Yo espero escuchar más amenes aquí, ¿sí? Él va a hacer algo, familia, créeme. Dios quiere hacer algo contigo y con tu familia. Él está interesado en hacer algo contigo. Él tiene planes de bien. Ahora, la promesa de Dios para nuestra vida no es problema para Dios, porque Él sabe que lo va a hacer en nuestro corazón. Él sabe que lo va a hacer con nosotros. ¿Sabes cuál es el problema entre la promesa y nosotros? Es algo que se llama proceso. Dile al que está a un lado de ti: proceso. Dile: proceso. Y vas a ver cómo le cambia la cara. Ahora, el proceso de Dios para nuestra vida está totalmente generado para que nuestro corazón sea como el de Cristo. Para que nuestro corazón sea cada vez más como la persona de Cristo. Y ahora, yo no sé cómo eres tú, pero yo soy bien desesperado. A ver, levanten la mano todos los desesperados que hay aquí. Puedo ser paciente para otras cosas, pero cuando se trata de abrir algo, cuando se trata de algo que ya está ahí, y tienes bien desesperado, a tal grado que cuando mi esposa pide algo, ya ves que a veces vienen desarmados, ves el mueble o algo así, una mesita, y tú la ves bien bonita en la imagen, y te llega a tu casa en una cajita de este tamaño, y te dices: ¿qué onda? Y es porque se tiene que armar. Yo lo primero que hago, ¿sabes qué es? Ni siquiera agarro una navaja. Yo con mis propias manos lo despedazo, agarro el instructivo, y ¿sabes qué hago? Lo aviento para otro lugar y comienzo a armarlo a mi intuición. ¿Alguien es así? Levanta la mano. ¿Quiénes son de los míos? Que dice: el instructivo a mí no me va a enseñar nada. Oh, sorpresa. A los 5 minutos quiero tirar todos los pedazos que estoy viendo ahí. Y mi esposa es así estructurada a más no poder. Mi esposa hace las listas del mandado y cada peso y cada cosa está en su lugar. Entonces mi esposa se sienta, agarra el instructivo, lo lee en inglés, lo lee en español, lo lee en hebreo. Y yo digo: ¡wow! ¡Qué capacidad! Yo no aguanto. Pero es importante un instructivo para poder conocer cómo la pieza tiene que ser ensamblada correctamente. Y sabes, cuando Dios da una promesa a nuestras vidas, vamos a pasar por un tiempo de proceso donde tenemos que ser armados correctamente. ¿Alguien puede decir amén? Éxodo capítulo 13. Vamos a una buena historia. Éxodo capítulo 13. Déjame te llevo ahí. Éxodo capítulo 13, verso 17. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, está hablando de cuando el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, vivían como esclavos bajo el poder y la opresión de los egipcios. Ahora, recuerda que
no los quería dejar salir el faraón. Llega Moisés con una instrucción de Dios, vienen las famosas 10 plagas. Y verso 17 dice, cuando por fin el faraón dobló su corazón después de la última plaga, que es cuando mueren los primogénitos. Wow. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios, escucha esto, no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Escucha esto, aunque esa era la ruta más corta hacia la tierra prometida. O sea, salen del cautiverio y yo me imagino que ellos dicen, estamos listos para tomar la promesa que Dios nos dio de la tierra prometida. Señor, estamos listos, ahora sí, siento que puedo hacer algo. ¿Alguien se ha sentido así cuando sales como de un tiempo ahí de espera, donde dices, ahora sí siento que ya se viene lo bueno? ¿Y qué pasa? Dios te mete en un proceso. Tú dices, se me hace que ya estoy listo para cantar así y que me pongan en un estadio y estoy seguro que... Y de repente Dios te dice, ven para acá. Vamos a comenzar el proceso de la promesa ahora sí. Y el pueblo de Israel, después de ser afligido, después de estar siendo esclavizado, sale, yo me imagino que sale con toda la expectativa como tú y yo. Salimos, Señor, queremos hacer algo para ti, un nuevo trabajo, emprendiendo algo, hacer algo para el reino, no sé lo que tengas tú en mente. Y de repente Dios dice, aunque esa era la ruta más corta para llegar a la tierra prometida, Dios los mandó por otra ruta. Y en el verso más abajo dice, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Fíjate nada más. Quiero que me pongas aquí un mapa. Ellos habían sido libres por la mano de Dios. Ellos se encontraban en esta zona de Egipto. Imagínate, ven los milagros de Dios. Y yo quiero decirte, no siempre un milagro de Dios significa que es el fin de tu temporada y de tu proceso. Solamente es para que te llenes de fe en medio del proceso, ¿sí? Entonces salen, wow, expectantes. ¿Alcanzan a ver esta línea trazada? Esta línea es la ruta más rápida para llegar a la tierra prometida. O sea, si te fijas, nada más van derechito casi y llegan ahí. Pero por donde Dios los mandó fue por aquí. Fíjate, una estación, 2 estaciones, otro puntito, bájale por aquí, llega acá, pásate para acá, luego bajas más, luego vas a subir y luego aquí, y luego aquí me podría ir derecho, pero prefiero irme por acá y después te voy a mandar por estas 3 flechas que ni siquiera yo puedo entender, que dan para acá y luego uno para arriba y luego otra estación y luego te paras en Edom y luego bajas acá y luego llegas aquí y de repente te voy a volver a regresar porque quiero que llegues al lugar allá. ¿Alguien se siente así? Y me encanta esta frase que utiliza el Señor que dice, no los voy a llevar por la ruta más corta, porque si se les aparece una batalla, la van a perder y van a regresar a ser los mismos, porque la tendencia del pueblo de Israel era regresar al cautiverio de Egipto, y Dios lo que quiere hacer es darle una tierra prometida, o sea, la promesa, pero para eso tiene que cambiar su corazón, tiene que cambiar su mentalidad, tiene que meterlos por un proceso donde van a ser triturados, donde va a ser cambiado el corazón, donde de repente te vas a sentir sin recursos, donde de repente te vas a sentir en momentos de soledad, donde de repente vas a sentir en ese tránsito tan largo, donde subes y bajas, donde de repente estás arriba y luego estás bien abajo y luego de repente no sabes si es derecho, izquierda, para un lado, para el otro, pero Dios es experto en llevarnos por la ruta larga, porque es necesario para nuestro corazón pasar por procesos antes de llegar a la promesa. Qué increíble es cuando yo escucho a alguien que llega conmigo y me dice, es que estoy frustrado porque pensé que yo iba a lograr esto y salí de acá y salí de la universidad y pensé que iba a emprender, iba a hacer el negocio del año, entonces Dios me iba a bendecir, entonces, y de repente escucho otros, yo salí del instituto y Dios tenía planes para mí y ya no están, y es como si la vida fuera una vida lineal, así, salgo, paso, Dios, bendíceme, promesa, y Dios, yo me imagino que nos ve y nos dice, ¿estás listo para el camino más largo? ¿Estás listo para estar en momentos arriba donde dices, creo que ya se viene, y de repente un día despertar y vas a estar abajo?
Y luego de repente vas a estar, ya se viene el momento económico de la vida. ¿No te ha pasado eso de repente hablando de algo muy banal donde dices, siento que ahora sí este mes voy a estar bien? Y se te enferman los dos niños al mismo tiempo, se te poncha el carro, se descompone la lavadora, la estufa, te cortan la luz. Y tú dices, ¿para qué dije? Te llega una enfermedad imprevista, te quitaron del rol donde estabas, no hay oportunidades para ti para expresar tu talento, lo que Dios te llamó a hacer, y rápidamente tendemos a ser como el pueblo de Israel, a querer regresar a lo que éramos antes, a querer quedarnos ahí. De hecho, más adelante el pueblo de Israel utiliza unas frases tan duras donde le dice a Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí? Nos sacaste del desierto para morir aquí. En Egipto había suficiente tierra para que ahí nos enterraran. Pero el Señor dice, si los mando por el trayecto corto, estos cuates no van a aprender nada. Pero si hago algunas desviaciones en su vida, unas desviaciones cortas de 40 años, sí o sí, su corazón va a cambiar. Porque estamos acostumbrados a que nos prediquen solo de la promesa, que es tan buena. Pero sabes, Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción. Luego dice, por tanto vayan y hagan discípulos. O sea, les está hablando de un plan global, de una promesa donde todo el mundo va a conocer el mensaje de Cristo, donde va a ser predicado a cada rincón, a cada lugar. Pero para que eso pase, tiene que haber aflicción. De hecho, en Hechos capítulo 7 y 8, narra cómo eso se expande, que es cuando la iglesia está en su mero apogeo, en la punta de todo, miles y miles convirtiéndose, Pedro pasando y sanando a las personas con su pura sombra. Eso es grandioso. Yo creo que ahí la iglesia decía, para esto nacimos, estamos en el éxito del ministerio, wow. Y de repente, ¿qué pasa? Matan a Esteban y la iglesia se dispersa porque llega un hombre llamado Saulo que está persiguiendo a todos aquellos que están sirviendo al Señor, y la iglesia entra en un temor. Pero era necesario que viniera este proceso de aflicción, porque si no la iglesia nunca se hubiera separado y no hubiera llegado a Europa, no hubiera llegado a Asia, no hubiera llegado a los confines de la tierra. Entonces Dios utiliza el proceso en nuestras vidas para cumplir la promesa. Y yo creo que los discípulos decían, la promesa aquí está, el Señor se acaba de ir, entonces sigue lo bueno, avivamiento. Y de repente, ¡fum!, el Señor mete en un proceso a la iglesia donde la iglesia tiene que esconderse. ¿Sí estamos? ¿Sí me está siguiendo? Seguimos leyendo. Verso 18 dice, por eso Dios los hizo dar un rodeo. Alguien cuando dice, a ver, no mandes con rodeos, vamos al grano. Y el Señor dice, no vamos a ir al grano, vamos a andarnos con rodeos. Un rodeo, pero no cualquier rodeo, dice, por el camino del desierto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Los procesos y los caminos largos nos preparan para la batalla y para el camino hacia la promesa que Dios tiene para nosotros. Y aquí viene algo bueno. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros, escucha esto, que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense mis restos de aquí con ustedes para que los entierren allá en la tierra prometida. O sea, está diciendo, estoy seguro que en este trayecto que van a llevar ustedes, aunque va a ser de encrucijadas, aunque está profetizando aquí, aunque va a ser complicado, estoy seguro que Dios los va a ayudar. Estoy seguro que aunque vayan por el camino largo, Dios está con ustedes. Y sabes, es mejor ir por el camino largo, pero Dios con nosotros, a ir por el camino corto
y que Dios no esté con nosotros. Creo hoy en día que estamos por entrar, o ya estamos dentro de una época en la sociedad donde la iglesia más que nunca va a pasar por el fuego, donde la sociedad va a apretar tanto y el enemigo va a apretar tanto, pero la iglesia aún con ese fuego, dice la palabra de Dios, no se quemará, pasará por las aguas y no te ahogarás. Ahora, ¿por qué? Porque una iglesia que pasa por procesos de sufrimiento, de espera, es una iglesia que se parece a Jesús. Y hoy en día la sociedad no necesita personas exitosas, necesita personas que hayan sido procesadas por el fuego de la prueba para dar testimonio de Jesús. Entonces el desierto es un tiempo de espera, es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo donde no sabemos cuándo va a llegar la ruta correcta, es un tiempo donde nos desesperamos. Yo imagino que el pueblo lo dice también en la historia, el pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo llegaremos allá? Y Dios proveía milagros y una nube los seguía y los cubría del sol y caía el maná y eran alimentados, pero aún con esos milagros Dios no culminaba el proceso en sus vidas porque sabía que no estaban listos. Quiero decirte algo, familia, aunque vengan los milagros a nuestra vida de repente, son para cobrar ánimo, pero el proceso de Dios se termina cuando Él ha visto que nuestro corazón ha sido cambiado. Ya no escuché amén ahí. Ya no escuché amén ahí. Ahora, de este lado, y yo me pongo también en este lugar, como predicadores de repente se nos hace tan fácil decir, espera y Dios está contigo, pero en los momentos de crisis uno llora, uno se desespera, uno está frustrado, uno está cansado, y no es sencillo navegar por el camino más largo. Pero me encanta que Dios dice, si no pasan por ahí, no van a cambiar. No sé si te pasa a los que son papás, que tú sabes que tu hijo tiene que pasar un proceso sí o sí, que no lo puedes sacar de ahí. Y nos duele como papás, ¿verdad? Dices, híjole, cómo quisiera que se diera cuenta, pero yo no puedo meter las manos, porque si meto la mano voy a crear a un hijo que no sepa afrontar la vida. Porque si no le enseño principios, porque si no le enseño lo que es correcto y yo lo trato de librar de todo y lo trato de premiar con todo, voy a crear a un niño, a un adolescente, a un joven y a un adulto que no sepa afrontar la vida. Y nosotros como papás vemos el plano, ¿verdad? Y decimos, es necesario que pase por aquí, es necesario que no se brinque esto, porque si se lo brinca no va a cambiar. ¿Alguien como papá se puede identificar? Es como cuando los niños están pequeños y le dices, si no comes, no hay premio. El niño, quiero el dulce, el dulce, el dulce. Y así yo estoy en esta etapa con el chiquito, ¿verdad? Ayúdame a orar para que se libere de corazón. Haz de cuenta que es complicadísimo. Nos sentamos y si él ya vio, tiene un radar y un sensor ante todo lo que sea chatarra. Haz de cuenta que él va pasando y detecta chatarra, ¡fum! Y rápido. Es como un imán. Entonces se sienta a comer y si él ya detectó que ahí hay algo, él va a decir, yo lo quiero ya. Y tú, no, come, no, es que ya lo quiero. Y su perspectiva es, no, me dice, no pasa nada, sí me voy a comer la comida. No, mi rey, ya te conozco. Y sabes, es lo mismo que hace Dios, ya te conozco. Si pasas por el camino corto, ya te conozco, vas a volver a ser el mismo. Amén. ¿Qué hacen los procesos de Dios en nuestra vida? ¿Qué hacen los procesos de sufrimiento en nuestra vida? Job lo plasma de una manera tan increíble. Y Job, cuando tú y yo vamos a leer Job en lo personal, yo le saco la vuelta a Job siempre. Si no lo has leído, léelo antes de dormirte, para que te entre un temor reverendo del Señor.
Job, sin deberla ni temerla, nosotros nos metemos en bronconones por nuestra insensatez, por nuestro ímpetu, por querer arreglar las cosas a nuestra manera, y Dios dice: no, así no es. Pero Job, el hombre justo, manso, de repente le llega la tribulación, ¡pum!, al grado que su esposa le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres mejor? Tan próspero que quedó sin nada, sus hijos mueren, su esposa lo abandona, está lleno de llagas. Imagínate esta situación de proceso de repente. Y lo único que Dios le dice al diablo, le dice: nada más no toques su vida. ¿Por qué Dios le habrá dicho que no tocara su vida? Porque dice: porque quiero cambiarle el corazón a algo distinto. Entonces, ¿cómo? Y Job, después de tener un diálogo con Dios y con sus amigos, que si esto, después de su queja, después de derramar lágrimas, después de decirle: Señor, yo no debería estar en este estado en el que estoy, yo te he servido, yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí, mira cómo he sido justo. A lo mejor te puedes identificar con Job y decir: Señor, pero si los últimos años yo te he servido con todo el corazón, ¿qué está pasando? Y el Señor te dice: es que vas por el camino largo. Y el camino largo tiene tantas estaciones que algunas van a parecer injustas, pero aunque no puedas ver, yo estoy obrando algo. Y Job, después de ser afligido, torturado por el peso del proceso en su vida, Job escribe esto: por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía y lo que yo no comprendía. Y luego se brinca el verso 5 y dice: de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿qué hace el proceso en nuestras vidas? Cambia la teoría de Dios y la teoría de su palabra por algo real. Porque cuando no hay procesos, esto solamente es teoría. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pégalo, esposo mío, ahí en la puerta de la casa, pónselo a los niños en el techo. Pero cuando un corazón no ha sido procesado y no has pasado por un valle de muerte, de sombra, tenebroso, esto es una teoría y es una promesa teórica. Pero cuando el Señor te manda por el proceso del camino largo, en el valle de sombra, de muerte, es donde nuestro corazón se derrama delante de Dios. Volteas al cielo y dices: aunque ande en valle de sombra de muerte, sé que tú estás conmigo. Porque si el proceso y la teología y la teoría no chocan, entonces no hay vida. Necesita la teoría de la Biblia, aunque es real, pero necesita que nuestro corazón deje de percibirla como algo teórico. ¿Qué pasa cuando alguien te ha ofendido? Y antes tú y yo leíamos: el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dices: wow, qué tremendo, Señor, cuando lo lees así, ¿verdad? Qué tremendo, Señor, dame ese amor. Pero de repente llega el proceso en el camino largo, donde te ofenden, donde injustamente te han dicho algo, donde tienes broncas con gente, donde alguien te daña, donde alguien habla mal de ti, donde alguien se empeña en hacerte daño, donde no ves oportunidades, y de repente Dios te dice: es tiempo de perdonar. Ahí es donde la teoría deja de ser teoría bíblica y se convierte en una expresión real en nuestro corazón, porque en el camino largo nos va a doler decir: Señor, lo perdono. En el camino corto va a decir: qué padre, sí, pero no ha pasado nada en nuestro corazón. Pero cuando viene la ofensa, es cuando de repente, ahora sí, la Biblia comienza a sacar lágrimas de nuestros ojos, comienza a lidiar con el orgullo de nuestro corazón, de decir: es que no era justo lo que me hicieron, es que no fue por ahí. Pero Dios te dice: a mí no me interesa lo que te hicieron, a mí me interesa tu corazón. Me interesa que la teoría que tienes bíblica de mí ya no sea teoría, como dice Job: de oídas te había oído. Ahora en el proceso, en el camino largo, yo te quiero enseñar lo que tus ojos solamente veían de lejos. Ahora lo van a ver de cerca y lo vas a ver en tu carne propia. ¿Sabes? Es un campo donde yo creo que el Señor está procesando los corazones de su iglesia.
donde Dios está sacando procesos de nosotros. A lo mejor estás en un proceso donde no sabes ni para dónde ir, estás estático, no escuchas la voz de Dios. Y a veces Dios guarda silencio, ¿sabes por qué? Porque quiere escuchar nuestro llanto. ¿Qué pasa cuando de repente un papá está ahí en otra onda y escuchas un llanto? Yo le digo a mi esposa me dice, a ver, espérame, baja la voz. Y tú quieres escuchar el llanto y tú identificas, no, se va a dormir otra vez. Pero hay un llanto donde dices, no, tengo que subir, es diferente. Y es lo que pasa en el proceso con nosotros. De repente el proceso de Dios va a sacar llantos y lágrimas de nuestra vida, donde Dios va a inclinar su oído y va a guardar silencio para escuchar nuestro clamor y cambiar nuestro corazón. El proceso hace que la Biblia cobre vida en nosotros. El pueblo de Israel tenía que conocer a un Dios personal y no un Dios que solamente los había librado de las plagas. Y para entrar a la tierra prometida, Dios decidió procesarlos. Si hablamos de procesos, también tendríamos que hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Corintios nos dice: fui azotado, estuve en 3 naufragios, me apedrearon. Y Pablo quería llegar a Roma. Y en ese transcurso se metió en un naufragio increíble, donde en Hechos Lucas narra y dice: era tan fuerte la tormenta que estaba ahí, era tan fuerte el viento, el proceso era tan complicado que llegamos a perder toda esperanza de vida. ¿Has perdido la esperanza en este proceso? ¿Alguien se ha sentido así donde dices, híjoles, es que ya fue tanto que de verdad siento que mi fe está por los suelos? Y el enemigo va a utilizar el proceso que Dios te está pasando para traer mentira en ese proceso y que tú decaigas en tu fe. ¿Sabes qué te va a decir? Te va a decir: mira, no que vas el domingo a la segunda reunión y mira cómo está tu casa. No que mi casa y yo serviremos al Señor, mírala. Y entra la duda: Señor, si yo estoy aquí, te sirvo, me desgasto, hago esto, ¿qué onda contigo? Y llega la duda. Y en ese mismo naufragio, mientras estaba todo así azotado en la prueba, el apóstol Pablo recibe la voz de Dios y dice: no te lo puedo leer todo, está en Hechos capítulo 27. Pero voy rápido para... ¿Si estás conmigo todavía? Si estás conmigo, ok. Hechos capítulo 27. Dice, en el verso 15 dice: los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y dejaron llevar el barco por la tormenta. ¿Sabes? A veces el viento contrario no es un demonio, a veces es Dios que se está diciendo: déjate llevar, mijo. Yo estoy detrás del proceso, flojito y cooperando. Verso 20, narra Lucas: la gran tempestad rugió durante muchos días, se ocultó el sol y las estrellas, o sea, era un tormentón, hasta que al final se perdió toda esperanza. El proceso de Dios va siendo lineal, no va siendo lineal, va siendo por etapas. Entonces en una etapa a lo mejor tú ves el proceso y tratas de salir adelante, pero va a llegar una etapa donde no vas a ver nada, donde va a estar nublado, donde la tormenta va a estar bien fuerte, y es ahí donde nuestra fe tiene que estar segura. Y dice aquí que perdieron toda esperanza medida, pero el verso 22 dice: pero anímense, dice Pablo, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco sí se va a hundir. Qué esperanza, ¿verdad? Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado. Pablo quería llegar a Roma ante el César. Además, Dios de su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Después de esto,
la tormenta llega, golpea, el barco se deshace, bueno, es un relajo, y llegan a Malta. Y Malta es un lugar en las encrucijadas de Dios y en los caminos largos de Dios, donde nuestra fe va a ser probada por medio de la duda. Llega Pablo, se bajan, imagínate, después de haber pasado ese tormentón, yo creo que Pablo y todos están, ay, gracias a Dios. Llega a Malta y dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor, ¡pum!, lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando en su mano, decían unos a otros, sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar y de la tormenta, la justicia no le permitiría vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente, escucha esto, en el fuego, y no sufrió ningún daño. Cuando estamos en alguna temporada del camino largo, va a llegar esa serpiente a morder, ¡pah! Y las voces, como las que escuchaba Pablo decir, ah, mira, seguramente hizo algo. Y Pablo, yo imagino que dice, Señor, ¿qué onda? Acabo de bajar acá de un tormentón y la víbora acá. Pero Pablo no arrancó la víbora. Él no trató de quitársela por sí solo. Dice que Pablo corre al fuego y la sacude. ¿Sabes? En el camino largo, cuando llega la duda, cuando llegan esos dardos del enemigo a meter duda en nuestra vida, tú y yo tenemos que ir al fuego de Dios para sacudirnos. Y ahí en el fuego de Dios, la serpiente se cae. Esto habla de una relación viva con el Señor. Cuando te sientas en crisis, cuando estás en el camino largo y no entiendes nada, en vez de quejarte porque la serpiente te está mordiendo, en vez de dudar de la promesa de Dios que te dijo que iba a hacer algo con tu vida, necesitamos ir al fuego de Dios. El fuego de Dios en los procesos es tan indispensable porque saca fe de nosotros. Saca fe del corazón afligido. Saca fe del corazón que no tiene fuerza. Vuelve a recobrar la esperanza de que hay un Dios que tiene promesas y que sus promesas en la palabra son sí y amén para nosotros. Entonces, cuando está la temporada complicada, necesitamos ir al fuego de Dios para que purifique nuestra vida. Y en medio de ese fuego sacudimos las mentiras y el Señor las disipa. ¡Pum! Y después de todo esta encrucijada que vuelven a abordar, vuelven a tener otra tempestad. Y Pablo llega a Roma finalmente. Y llega la promesa de Roma. Y la promesa de Roma, ¿sabes? No es una promesa aparentemente de éxito, porque va a ser condenado, va a ser juzgado. Pero ahí en la cárcel en Roma, Pablo escribe lo mejor que Dios le ha podido revelar, que escribe las cartas a las iglesias. Porque en el proceso de Dios, Él va a sacar lo mejor de nosotros, aunque estemos en la peor temporada de nuestra vida. Y entonces Pablo, después de naufragar, de ser azotado, de ser encarcelado, de ser golpeado en Roma, en la cárcel, puede escribir para la iglesia de Corinto esto. Y con esto voy terminando. Si te puedes poner de pie. Pablo tiene toda la autoridad y toda la experiencia del proceso. Escucha esto para escribir: es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Sí me está siguiendo? Es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque Pablo había sido procesado y durante el proceso había visto la mano de Dios. Escucha esto: aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose. El trayecto largo hace que nuestro espíritu se renueve. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Ahora déjame te explico esto para cerrar. ¿Sí me estás siguiendo todavía? Mira, Pablo
le está escribiendo a esta iglesia que está pasando por dificultades. Ya no alcanza a leer el otro pasaje que Pedro también lo hace a personas que han sido despatriadas, que han perdido sus casas, sus terrenos y salen a un lugar de incertidumbre, donde dice que la fe va a ser acrisolada y que el Señor va a manejar nuestra fe en el fuego. Pero Pablo, después de haber sido procesado, viene la revelación de Dios en su vida y puede decirlo no como una teoría, como decía Job antes, de oídas te había oído, sino que Pablo decía: ahora mis ojos lo pueden ver. Yo lo pude pasar en el naufragio, yo lo pude pasar en el camino largo, en el trayecto largo, y yo viví lo peor de todo, pero siempre supe que Dios estaba conmigo y cobraba ánimo. Entonces Pablo dice: todas estas leves tribulaciones, estos leves naufragios de 3 meses, estas olas que nos hacían perder el sentido de vida, estos golpes que me dieron en la espalda, estas pedradas que traigo, aún mi aguijón, cuando habla Pablo, aún mi aguijón, que muchos dicen que podría ser su ojo, que le he pedido al Señor que me lo quite y no me lo quita. Todo esto ha producido un mayor peso de gloria. Ahora, el peso de gloria no es un éxito personal. Dice la Biblia que la gloria de Dios es Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo: cada vez que paso por la prueba y por el camino largo, el peso de Jesucristo es más fuerte en mi vida. Cada vez que voy avanzando por el trayecto largo, estoy seguro que Jesucristo está obrando un corazón nuevo en mí. Cada vez que yo voy pasando por el valle de sombra y de muerte, puedo tener más aroma de Cristo en mi vida. Cada vez que yo estoy pasando por la dificultad, no estoy sacando la mejor versión de mí mismo, estoy sacando el aroma de Cristo en todo lo que yo estoy haciendo, y muchos deben ser sanados y dar gloria a Dios a través de mi vida. Así son los procesos. Y termino, y Pablo en Filipenses dice: el que comenzó la buena obra en ti, la terminará. ¿En qué lugar estás? ¿En el desierto? ¿En el naufragio? ¿Has perdido la esperanza de vida? Dios tiene un plan todavía para nosotros. ¿Por qué no levantas tus manos ahí? Vamos, yo siento algo de Dios hoy, de renovar el ánimo en su iglesia, de renovar el ánimo en su iglesia. Y a muchos les está diciendo: hey, esta leve tribulación momentánea va a producir a Cristo. La gente va a ver a Cristo tan real en ti. El camino largo no es para destruirte, es para formarte. El camino largo no es para pisotearte, sino es para formar tu corazón. Es para que el evangelio llegue a más lugares. El camino largo no es para detenerte y olvidarme de ti. El camino largo requiere corazones que vayan siendo transformados. Vamos, alguien puede levantar sus manos y decirle: Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. Vamos, en esta hora dile: Señor, no te pregunto por qué, no te pregunto para qué. Lo único que digo es: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vamos, levanta tus manos y comienza a orar al Señor. El que me da paz, me da seguridad. Vamos, canta esto, dile. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que amén. ¿Quién puede decir amén a esto? tienes el control. Nunca pierdes el control. Vamos, iglesia, vamos a declarar un momento esto. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Vamos, que se levante un ánimo de fe el día de hoy. El Señor trayendo esperanza. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control.